Siempre hemos dicho que la Biblia es la palabra de Dios y que el salmista dice que la Biblia es una lumbrera, dice él. Es una lumbrera que alumbra mi camino, alumbra mi camino. Eso hemos dicho siempre y hemos aprendido siempre de la Biblia. De modo entonces que esta palabra de Dios no es simplemente una palabra que debiera de reforzar lo que yo creo. Es al revés. Yo tengo que creer lo que dice la Biblia. Esta palabra de Dios no es simplemente un consejo que si yo quiero lo tomo y si no me parece lo abandono. No, es al revés. Es lo que yo debo considerar para cada día de mi vida. Es seria, es una palabra seria. No es un planteamiento político. La Escritura no es eso. No es un documento cualquiera que alguien puede dejar o abandonar. Es lo que orienta mi camino. Si sigo la palabra de Dios, me va bien. Me va bien, me va bien. Amén, me va bien. Si sigo el consejo escritural, me va bien. Si hago lo que la palabra del Señor dice, me va bien. Esa es la idea, me va bien. Entonces, debo considerar lo que la palabra del Señor señala. Entonces, un poco distinto de lo que habitualmente yo hago cuando preparamos la palabra de Dios, seguramente interpreto a algunos de los pastores acá, de los que predicamos. Siempre nos disponemos, empezamos a preguntarle al Señor qué es lo que podemos compartir, empezamos a pensar con tiempo qué necesidad hay en la hermandad para poder compartir la palabra de Dios, en fin. Y empezamos entonces a orar y a pensar y a buscar en la Escritura y todo. Yo hice algo un poco distinto esta vez y entonces simplemente después de haber orado al Señor fui al escritorio, me senté al escritorio, no en el escritorio, sino al escritorio y entonces hice una sola pregunta, nada más una pregunta. ¿Por qué vino el Señor? Me pregunté, ¿a qué vino el Señor? ¿Por qué vino? ¿A qué vino? Quizás para la mayoría pueda ser una pregunta demasiado simple, demasiado sencilla. Quizás usted considere que es una pregunta demasiado básica, demasiado elemental. Es probable que aquí en esta mañana diga, no, la pregunta esa en realidad es cuando recién estoy partiendo en la vida cristiana. A lo mejor vale cuando recién yo oí el Evangelio, pero a esta altura de la vida, una pregunta como esa, quizás alguien considere que ya no debería estar presente. Pero a mí me pareció una pregunta muy interesante y oportuna y partí entonces de esa pregunta. ¿Qué es lo que el Señor vino a hacer? ¿Por qué vino el Señor? ¿A qué vino el Señor? Y procuré en todo el rato que estuve, que es lo que le comparto a usted en esta mañana, simplemente poner atención a textos bíblicos que venían a mi mente, nada más. No busqué en otros libros, no indagué, no busqué en diccionario, cosa que habitualmente uno hace, sino simplemente dejé que fluyera algo de la palabra de Dios. Y partimos por el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10. Juan, capítulo 10, versículo 10, que dice, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Estas son palabras del Señor. Ahora, ojo, nada más aclaro lo siguiente. Ahí no dice que el ladrón sea el diablo. Nosotros interpretamos que evidentemente el diablo viene para esto, pero ahí no dice, ¿ok? Tenga ojo con eso, porque no dice. Entonces no hay que decir, la Biblia dice que el diablo viene. No dice así la Biblia. La Biblia dice, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Y luego el Señor añade, yo he venido, léalo conmigo, para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esto que lee el Señor, si usted lo mira rapidito ahí en su Biblia, se va a dar cuenta que tiene que ver con todo este consejo, esta palabra, esta enseñanza que el Señor da basada, ¿cierto?, en la vida del pastor, en la vida de un pastor. Cualquier pastor, pastor de ovejas,
inicialmente pastor de ovejas, pastor de redil de ovejas, que cubre a sus ovejas, y entonces en función de eso el Señor declara que el ladrón, cuando el ladrón viene, el que quiere robar ovejas, viene y hace esto, y hace esto, y hace esto. Y luego el Señor se plantea entonces como el buen pastor, el gran pastor es el Señor, el buen pastor es el Señor, y Él declara entonces que Él, a diferencia del que ha venido a robar, a diferencia del que viene a matar, ojo, a diferencia del que viene a destruir, el Señor dice entonces, totalmente opuesto a lo otro, Él dice, yo he venido para que tengan vida. ¿Para qué vino el Señor? Vino para que tengamos vida. El Señor vino para darnos vida. Pero el tema no partió ahí, pues, queridos hermanos. La vida es consecuencia de. Entonces tenemos que reconocer en esta mañana que el Señor vino a sabiendas, palabra que ya no se usa mucho. El Señor vino consciente, a conciencia, totalmente consciente de que Él en un momento dado debería dar, entregar, ofrendar u ofrecer su vida voluntariamente en la cruz del Calvario. Si me da un poquito de retorno, puede ser. Siempre estoy medio sordo. El Señor vino a entregar su vida voluntariamente en la cruz del Calvario. Ahí parte esto. El Señor vino a dar la vida. El Señor vino a dar su vida. El Señor vino a ofrecer voluntariamente su vida. El Evangelio de Juan capítulo 12, versículo 27, un poquito más adelante de donde leímos, 12, 27, dice, ahora dice, todo mi ser está angustiado. ¿Y acaso voy a decir, qué tremendas palabras, hermano? ¿Acaso voy a decir, Padre, sálvame de esta hora difícil? ¿Podía haber dicho? El Señor podría haber dicho, Padre, no quiero morir, sácame de esto. ¿Podría haberlo hecho? Algunos no están tan convencidos. Dígame, ¿podía o no podía? Sí podía, pues, hermano, sí podía. Por eso la pregunta, Padre, sálvame de esta hora difícil, ¿voy a decir eso? Si precisamente dice, para afrontarla he venido. Wow. Para esto vine. Para esto vine. Yo encuentro en eso, hermano, un valor enorme, una valentía que no he visto en nadie, porque nadie ha muerto por usted ni por mí, excepto Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén. Amén. Si el Señor se salvaba de morir, nos condenaba eternamente a todos nosotros. ¿Usted está consciente de eso? Igual que yo. Si el Señor no hubiera muerto en la cruz, si el Señor no hubiera hecho lo que dice ahí, hubiera hecho al revés, hubiera pedido, Padre, sácame, sálvame. En Getsemaní hubiera dicho, no quiero seguir, hasta aquí llego, no voy a morir en la cruz. Si eso hubiera pasado, todos nosotros nos condenamos eternamente, porque no hay forma de ser salvos sin Jesucristo, no hay manera. Hubiéramos estado condenados por siempre, hermano, por siempre. El Señor vino para morir y vino consciente de que ese era su camino. Es la muerte del Señor la que nos otorga vida y vida nueva, como dice la Escritura. Es la muerte del Señor la que nos da vida. Con su muerte nos trajo vida. Es una cuestión como al revés, ¿no? Uno siempre piensa que muerte es muerte. Muerte es muerte. Toda vez que hemos perdido a un ser amado, el ser amado murió. Listo, no hay más. Queda el recuerdo, queda la pena, la tristeza, que a veces cuesta superarla, todo. Pero muerte es muerte. Pero no en el caso del Señor. La muerte del Señor significó para nosotros hasta el día de hoy y hasta que el Señor venga, vida. El Señor ha venido a darnos vida. Con su muerte el Señor nos ha dado vida. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. La muerte del Señor nos otorga vida, vida nueva, porque nos libra de la condenación del pecado. Eso es algo que usted y yo sabemos, algo que usted y yo conocemos. El Señor nos libra
de la condenación del pecado. Con su muerte nos libró. Solo con su muerte en la cruz del Calvario. Amén. El Señor pagó con su vida en la cruz. Pagó con su vida en la cruz para transformar, diga transformar, nuestra vieja naturaleza. Transformar nuestra vieja naturaleza, nuestra forma de vivir, nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar. El Señor pagó con su vida para cambiar eso, para transformarlo, transformar nuestra vieja naturaleza, que es corrupción, pecado, muerte. De eso, bendito sea el Señor, estamos libres y estamos en Él. ¿Sí? Corrupción, pecado, muerte. Amén. De acuerdo a lo que uno aprende y conoce de la palabra de Dios, el Señor vino, porque estamos preguntándonos por qué vino. El Señor vino para cumplir o satisfacer el mayor requerimiento de la ley. El Señor vino a dar cumplimiento de la ley, no vino a otra cosa, no vino a alterar cosas. Vino a dar cumplimiento de la ley. ¿Qué ley? La ley de Dios. ¿Qué dice la ley? Que sin muerte no hay perdón, ni liberación del pecado. Si no hay muerte, no hay perdón. Si no hay muerte, queridos, no hay perdón. El perdón no viene porque sí. El perdón no viene simplemente como un asunto que está ahí, como tirado, que el que lo quiere lo toma. No, el perdón no es así. El de Dios, estamos hablando del perdón de Dios. El perdón no viene simplemente porque Dios es misericordioso. Es que Dios también es justo. No se olvide. No se olvide. Por favor, no se olvide. Dios es justo y es misericordioso. Es misericordioso, pero es justo. Dios no va a alterar su propia palabra. No, la justicia de Dios, por favor, no es como la justicia humana. Tan débil en este tiempo, tan empobrecida en este tiempo. Nosotros hablamos de la nueva situación, ¿verdad? El nuevo sistema, ahí está, sistema procesal penal. Nuevo sistema procesal penal en Chile, que se le dio tanta ínfula y lo estamos esperando y todo, y usted ve cómo funciona hoy día. No funciona, no funciona. Porque el ser humano, toda vez que tiene la ley, tiene la trampa. Toda vez que sabe cómo tiene que actuar, piensa en cómo puede alterar esa actuación. Pero queridos hermanos y hermanas, invitados, invitadas que están hoy día, con Dios no podemos hacer aquello. Es imposible. A Dios no lo vamos a engañar. Nadie puede torcerle la mano a Dios. Nadie puede alterar lo que Dios ha escrito. Por favor, tomemos conciencia en esta mañana. Nadie puede pasar por encima de la ley de Dios. Nadie puede borrar la ley de Dios. Nadie puede hacerle trampa al Señor. Es imposible, imposible. La Escritura dice que sin muerte no hay perdón de pecados. La Escritura dice que la paga del pecado es muerte. Simplemente, listo, no hay vuelta que darle, queridos. La paga del pecado es muerte. Si yo actúo mal, la muerte es lo que me espera, no otra cosa. No hay otra cosa. Por eso entonces el Señor vino para cumplir, para satisfacer el mayor requerimiento o la mayor demanda de la ley. ¿Qué exige la ley? La ley exige la muerte del que peca. Eso exige la ley. No lo olvide, por favor. Esa es la demanda de la ley. A ver, usted llegó, está llegando a la esquina y está el discopar y usted se lo saltó. En forma ficticia, porque usted es un cumplidor y cumplidora de la ley. Es un ejemplo lejos de usted. Listo. Se lo saltó. ¿Qué significa eso? Que lo único que a usted tienen que darle es una multa. Y esa es pesada. No sé cuánto es, no sé cuánto vale, no tengo idea. Pero sé que es de las gravísimas. ¿Tiene otro camino? No, no hay otro camino. Ese es el camino. Pero luego el policía va a hablar con usted y esto y lo otro. Ahí él verá qué hace. Él representa la ley. Pero la ley dice que si usted o yo
me salto el disco pare o me salto la luz roja, lo que corresponde es una infracción. Yo cometí una infracción, de esa no me libro. ¿Por qué debiera de librarme así como así del pecado? ¿Cómo es que puedo entonces quitarme esta carga pesada de pecado así? Como nada, como que es nada. El Señor vino para cumplir el mayor requerimiento de la ley. Sin muerte no hay perdón ni liberación del pecado. Y entonces, como dice en Juan 1:29, que no sé si lo puse, parece que sí. Juan 1:29, acuérdese cuando aparece el Señor y está Juan el Bautista, que ya está cumpliendo su ministerio. Cuando Juan el Bautista, atención, cuando Juan el Bautista ve a Jesús, ¿qué dice? He aquí, acuérdese, ¿qué dice? ¿Qué declara? Vamos, dígalo conmigo. He aquí, ¿qué cosa? El Cordero de Dios. El Cordero de Dios, ¿qué hace? Bendito sea el Señor, dígalo de nuevo, ¿qué hace? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios, dice Juan. Yo me imagino que el Señor Jesucristo tiene que haberse estremecido cuando escuchó esas palabras. Porque cuando se le señala a Él como el Cordero, cosa que es verdad, ¿qué va a pasar con el Cordero? Tiene que morir, queridos. El Cordero tiene que morir. Y Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Wow. La ley de Dios dice, sin derramamiento de sangre, Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no hay remisión o perdón de pecados, ¿verdad? Al final, de hecho, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre. Eso dice la ley. No se puede alterar, es la ley. Y señala la palabra, sin derramamiento de sangre no hay perdón, Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Si alguien piensa que puede obtener el perdón haciendo algunas buenas obras, está equivocado. Si alguien piensa que puede obtener perdón simplemente, no sé, trayendo alguna ofrenda de repente o llevándole algún recurso a alguien que necesita o simplemente declarando alguna palabra, no hay forma, no es así, queridos. Usted sabe que no es así. Nunca esto ha funcionado así. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Tiene que ser derramada sangre, tiene que haber un sacrificio de por medio. La ley dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Pero la misericordia de Dios dice, así como la ley de Dios dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, la misericordia del mismo Dios dice, mi hijo morirá voluntariamente en la cruz. Alabe al Señor por ello. Eso dice la palabra, mi hijo morirá voluntariamente en la cruz. Eso dice la misericordia de Dios. Y entonces, por un lado, usted ve esta ley que está ahí para señalar nuestras faltas, poner en evidencia que lo hemos hecho mal. Es como un espejo donde uno se mira y ve las fallas, los errores. La ley, por un lado, pero también opera la misericordia de Dios. Y por esa bendita misericordia hemos sido salvos. Pero queridos, ha tenido que pagar a alguien. Y ese ha sido nuestro bendito Señor Jesucristo. Amén. Hebreos 9:26 lo declara, ¿no? Ahí va a aparecer. De hecho, la ley exige 26. Si así fuera, Cristo habría tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo. Al contrario, ahora, al final de los tiempos, se ha presentado una sola vez y para siempre, a fin de acabar con el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Usted no va a leer en ninguna parte de la Escritura que el Señor fue obligado, que tuvieron que tomarlo entre muchos y clavarlo en esa horrenda cruz, porque no quería. Eso no es así. El Señor dio la vida voluntariamente por usted, por mí y por toda la humanidad.
por toda la humanidad, por todo el mundo. El Señor murió por todos. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Alabe al Señor, bendito sea su nombre. Amén. Aunque parezca una pregunta muy lógica y muy sencilla y a lo mejor con una respuesta tan obvia, pero nos preguntamos, ¿era entonces necesaria la muerte de Jesús en la cruz? ¿Era necesario que el Señor muriera en la cruz? ¿Qué dice usted? ¿Sí? ¿Era necesario que Él muriera? Alguien tenía que morir. Alguien tenía que morir para abrirnos camino. Alguien tenía que morir. Entonces, ¿por qué será que cada vez se habla menos de la cruz? ¿Por qué será que cada vez nosotros hablamos menos de la cruz y del sacrificio del Señor? ¿Por qué será entonces? ¿Por qué cada vez hablamos menos de lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario? Cuando uno prepara y predica una palabra como esta, yo le digo mi sensación, la mía, la personal. Cuando hablamos de estas cosas, mencionamos el pecado y mencionamos el hecho de que necesitamos el perdón de Dios. ¿Sabe cuál es la sensación que uno tiene cuando está frente a la asamblea compartiendo estas cosas? Que estamos como desfasados, como que nuestro mensaje es antiguo, como que estamos predicando un mensaje que para los años 20, 1920, 1850, 1910, por ahí estaba bueno. Era para esa época. Da la sensación al escuchar a veces a los hermanos hablar, o la actitud que la iglesia asume cuando hablamos de la cruz, cuando hablamos de la muerte del Señor, del derramamiento de sangre, cuando hablamos del pecado, da la sensación de que la iglesia dice, ¿de qué están hablando? ¿Qué tema es ese? Es como cuando uno le habla a los más jovencitos y le dice, oye, yo en la casa tengo un cassette. Dice usted, ¿un cassette? ¿Qué es eso? Por favor, ¿qué es eso? ¿Verdad? Entonces, da la idea, me queda a mí en lo personal la sensación de que el mensaje respecto del pecado es como ya externo de la iglesia, es un mensaje obsoleto. Es como que ya no se habla de eso, la iglesia ya no habla. ¿Por qué vamos a hablar de sangre, hermano? De derramamiento de sangre, de muerte. ¿Por qué tenemos que hablar de la cruz? Y cada vez nos alejamos más del gran mensaje y del gran sacrificio del Señor. Y no lo compartimos, no lo hablamos. No es el tema, nuestros temas son otros. El Evangelio, pregunto, ¿el Evangelio es primero una palabra motivacional o primero una palabra confrontacional? Piénselo. ¿Es primero el Evangelio una palabra motivacional o es primero una palabra confrontacional? Escuché a un predicador en un mensaje cortito que encontré por ahí que él dice, no quiero ir a una iglesia que cada semana diga que yo soy genial. No quiero ir a una iglesia que cada semana me diga que yo soy genial, que todo lo hago bien. Quiero ir a una iglesia donde me digan lo que Dios dice. Quiero ir a una iglesia donde me digan lo que Dios dice. No que yo soy genial, no que todo lo hago bien. Y entonces me acordé que está muy de moda en muchos lugares, creo que aquí también, en Chile me refiero, este concepto de que el pastor ya no es pastor, es un coach. Está bonita la palabra, ¿ya? Un coach. Y que evidentemente lo que hace es coaching. Más bonita la palabra todavía, coaching. Entonces está la figura hoy en la iglesia, en muchos lugares, de que lo que el pastor hace es motivar.
Lo que el pastor tiene que hacer es sacar lo mejor de cada uno de los creyentes, porque tú eres un ganador, tú eres una ganadora. Y yo simplemente estoy aquí para decirte que salgas adelante, que todo lo puedes hacer, todo lo puedes lograr. Tienes todo lo que necesitas para salir adelante. Por delante está toda la vida y tú eres un campeón, una campeona. Y eso lo estamos escuchando hoy día en muchos lugares. Mensajes de esa naturaleza. Y salimos todos, una palabra que se usa mucho hoy día, empoderados. Empoderados. ¡Uah! Salgo así como, ¿a quién hay que pegarle? ¿Dónde? ¿Con quién peleo? Una cosa así, ¿no? ¿Ah? ¿Quién se me pone enfrente? Pero la vida no es eso, pues, hermano. El Señor, ¿a qué vino? ¿A qué vino Jesucristo el Señor? ¿A qué vino? ¿A qué vino? ¿Qué es lo que Dios le dice a la humanidad? ¿Qué es lo que el Señor tiene para decirle a toda la humanidad donde está involucrado usted y yo? No quise poner estos textos porque son varios, pero simplemente le puedo relatar parte de eso. En el libro de Ezequiel, no lo busque ahora, tranquilo nomás ahí. En el libro de Ezequiel 18 hay una expresión de palabra de Dios tremendamente importante. Y una de las cosas que más se repite en ese capítulo es: el alma que pecare, esa morirá. Hace rato que no escuchamos algo así. El alma que pecare, esa morirá. Pero a la vez, o a la inversa, el que es justo vivirá. El que es justo vivirá. La pregunta que cae de cajón aquí es: ¿quién es justo? ¿Quién de nosotros es justo? ¿Quién de nosotros ha actuado justamente? ¿Quién de nosotros lo ha hecho bien? Bien, 100%. Recuerde, por favor, antes de responder, que la palabra dice que si yo fallo en un punto de la ley, fallo en toda la ley. Usted o yo podemos decirle al policía: estimado, mi cabo, mi sargento. Así le decimos, ¿verdad? Mi teniente. Pucha, la verdad, mire, yo hace rato que vengo manejando, salí ya hace un rato de mi casa, no me pasé ningún pare, se lo prometo. Venía una señora y yo paré para que ella cruzara, aunque cruzó donde no debía. Pero yo igual me paré para que ella pasara y esperé tranquilo que ella cruzara. Yo quiero decirle que tengo todos mis papeles al día, que no he faltado nunca. Nunca he pagado la cuota de la patente en 2, la pago en 1. ¿Se fija? Y usted le dice: yo he hecho todo, mire, tengo todos mis papeles, los tengo plastificados, aquí está todo. Pero usted faltó en el pare y se acabó, no hay vuelta que darle. No sirve de nada todo lo que haya hecho antes. Si me salté el disco pare, ¿está de acuerdo conmigo o no? Un punto de la ley y me hago transgresor de la ley. Entonces la pregunta es: ¿quién es justo? ¿Quién es justo? Vuelve el libro de Ezequiel capítulo 18 a decir: el que hace lo malo morirá por su maldad. ¿Lo hizo mal? Responda. ¿Usted le embarró? Responda. ¿Usted se equivocó? Responda. ¿Usted robó? Cárcel. ¿Qué más quiere? Bueno, en Chile no tanto, pero es lo que debería. ¿Usted copió en la prueba? Miren, justo van saliendo estos chicos. ¿Usted copió en la prueba? Ya. ¿Es así o no es así? Debo responder por mis actos. Entonces la Escritura dice: el que hace lo malo morirá por su maldad. Entonces Dios pregunta, indicando dónde estamos, poniéndonos en el lugar donde estamos. Estamos muertos en delitos y pecados. Así está la humanidad sin el Señor. No importa que seamos del primer, segundo, tercer mundo, no importa dónde vivamos, dónde estemos.
Por favor, no importa si soy profesional, cuánto dinero gano, si vivo en los Estados Unidos o vivo en África, eso no tiene nada que ver. La Escritura habla de la humanidad y el Señor dice simplemente, pregunta el Señor, ¿quiero yo la muerte del impío? ¿Usted cree que el Señor quiere que la gente muera sin Él? Alguien podría pensar en esta mañana que a Dios le da lo mismo que haya gente en su camino o que no haya. El Señor pregunta, ¿quiero yo la muerte del impío? Y la siguiente pregunta es, ¿no vivirá si se apartare de sus caminos? Si el hombre se aparta de sus caminos de maldad, ¿acaso no va a vivir? Claro que va a vivir. Si el ser humano toma el camino correcto, va a vivir, Señor, va a vivir. Y entonces el Señor pregunta, ¿no es recto mi camino? Usted sabe cómo es el camino del Señor. Usted conoce el camino del Señor. Usted sabe que el camino del Señor es recto, absolutamente recto. Con el Señor se camina derecho, estimados. Y entonces el Señor declara, en función de todo esto, el Señor declara, conviértanse y apártese de todas sus transgresiones y hagan, dice, un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Traigan a su alma un corazón nuevo, traigan a su vida un corazón nuevo, traigan un espíritu nuevo, piensen diferente, compórtense diferente. Y la pregunta pertinente en esta mañana, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo logro? Sin el Señor, ¿cómo lo logro? Dígame usted. ¿Cómo alcanzo plenitud de vida sin el Señor? ¿Cómo puedo transformar mi manera de vivir sin Cristo? ¿Cómo lo hago? Y vuelve el Señor a decir, no quiero la muerte del que muera. No quiero la muerte del que muera. No la quiero. El Señor dice, yo no quiero que nadie muera. Se refiere a morir sin Él, sin su palabra, sin su verdad. Y entonces el Señor dice, conviértanse. Bendito sea Dios. Dice, conviértanse y vivirán. Conviértanse y vivirán. Conviértanse y vivirán. Bendito sea el nombre del Señor. No puedo entonces, no puedo, ni debo apartarme de la cruz, ni del mensaje del Evangelio. No puedo ni debo apartarme de la cruz, ni del mensaje del Evangelio. Es lo único que trae salvación y vida eterna. No hay más. No hay otro mensaje. Busque donde quiera. Pero Buda no murió por usted. Amén. Mahoma no murió por usted. Con todo el respeto que la Iglesia Católica merece, ni un solo papa ha muerto por el género humano. Ningún líder político ha muerto por usted ni morirá. Usted no va a escuchar en estas campañas que ya estamos ahí dándole todo, no va a escuchar a alguno de ellos que diga, yo voy a poner la vida por todos ustedes. Eso es imposible. Solo uno lo logró. Jesucristo el Señor en la cruz del Calvario. Vamos, denle un aplauso al Señor de alabanza, de gloria en esta mañana. Jesucristo. Y para terminar, quiero leerle algo, por eso saqué el celular. No es de la Biblia. Me ha hecho mucho sentido esto en realidad. Existió un gran teólogo que se llamó Oswald Chambers. Hace ya creo que un par de siglos atrás, en Inglaterra. Él era inglés, uno de los grandes teólogos que ha tenido el pueblo cristiano. Él es muy conocido por frases que permanecen hasta el día de hoy, declaraciones, oraciones importantes. Y una de esas quiero leérsela para terminar y dice, el doctor Oswald Chambers señala, cuando usted se encuentre cara a cara con una persona con un problema espiritual, acuérdese de Jesús, de Jesucristo. Cuando usted se encuentre con una persona
Cuando usted se encuentre con una persona con un problema espiritual, acuérdese de Jesucristo en la cruz. Si aquella persona puede llegar a Dios de cualquier otro modo, entonces la cruz de Jesucristo es innecesaria. ¿Se entiende, verdad? Y luego dice, si usted puede ayudar a otros con su compasión o comprensión, usted es un traidor de Cristo Jesús. Si yo le digo a la gente que puede contar con mi compasión y que yo comprendo lo que está viviendo, pero no le hablo de Jesús, Oswald Chambers dice, usted ha traicionado a Jesucristo. Eso, como dirían en Centroamérica, está fuerte. Eso está fuerte. Pero es así. Cierre sus ojos un momento. Señor, gracias por esta palabra que hemos recibido en esta mañana, que haga sentido en cada uno de nosotros. Señor, que lo que hemos oído en esta mañana tenga mucho sentido en nuestras vidas y para otras vidas. Señor, este mundo está perdido y no hay nada que pueda cambiar eso si tú, el que murió en la cruz del Calvario y resucitó luego, no viene al corazón de cada ser humano. Pedimos que eso sea lo que ocurra, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. ¿Alguien en esta mañana ha venido y no tiene al Señor Jesús en su vida? ¿Alguien ha venido esta mañana y sabe que no está en una relación con Dios? Y quisiera o se da cuenta de que tiene que ir por ahí, que no tiene que tomar otro camino, sino el camino del Señor. Si es así, nada más indíquenos con su mano en alto y nos permite orar por usted, si es que hubiera alguien. ¿Hay alguien en esta mañana? ¿Usted? ¿Usted? ¿Alguien más? ¿Hay alguien más? ¿Usted también? Bendito sea Dios. Bien. Hay alguien al lado suyo, así que puede ayudarle a alguien. Guillermo, atrás está su sobrino, acérquese a él un minutito. Y le invitamos que ore una sencilla oración. Ahí donde está, no tiene que venir acá, ahí mismo donde está. Si quiere repetir esta sencilla oración. Señor Jesús, en esta mañana yo recibo tu palabra y creo fervientemente que tú diste la vida en la cruz del Calvario por mis pecados. Señor Jesús, perdóname. El que debía morir era yo, pero tú pagaste por mí. Te recibo en esta mañana. Abro mi corazón para que vengas a ser dueño de toda mi vida. Y declaro a partir de hoy que eres mi Señor y mi Salvador. Gracias. Muchas gracias, Señor. Amén y amén.